¿Por qué? Ahí está. Poder. ¿Por qué? ¿Por qué te sientes? Aequitas y justitia. Lo verdadero. Lo exacto. Lo justo. La igualdad del derecho entre el hombre, donde expondremos todos los temas relacionados con tus derechos y obligaciones en materia legal desde Circo Volador Radio. Buenas tardes a todos ustedes en un programa más de Aequitas et Justitia. Una disculpa enorme porque estamos empezando un poquito tarde, pero ya estamos aquí nuevamente. Tenemos otra vez como invitado a nuestro estimadísimo instructor de Shibari. Ahora sí, saluda. ¿Qué onda? Yo soy Roque Zagal, ¿cómo están todos ustedes? Y pues el día de hoy vamos a ver algunas cosillas, pero primero quiero presentarles a mi esposa y bellísima modelo y Yuyun, Liz. Hola. Perfecto. Ahora sí, bueno, pues, ¿qué les parece? Vamos a dar el saludo y continuamos ahora sí con el tema, ¿no? Ya saben que a mí me encuentran en mi Facebook como Mayra Verónica Jiménez Montes, en Twitter como Mayra JM1, en Instagram como Mayra Verónica Jiménez Montes. La transmisión también en vivo la encontramos por www.circovolador.org. ¿A ti dónde te encontramos nuevamente? A mí me encuentran en redes sociales como Roquebet Zagal, o pueden encontrar la escuela como Tengu Shibari Dojo, o me pueden buscar en Twitter y en Instagram como @Roquebet. Roquebet se escribe con V, E y D al final. Ok, ahora sí, pues vamos a comenzar. Ayer nos quedamos con este tema de que estábamos hablando sobre las filias, en la cuestión de que debe de haber siempre un consentimiento. Claro. ¿Sí? Ya no tuviste oportunidad de enseñarnos qué tipo de cuerdas deben de hacerse, cómo es que deben hacerse, pues, ahora sí, las ataduras. Estábamos hablando de algunas filias y parafilias, como era el voyerismo, que pues obviamente en algunas ocasiones a algunas personas les es molesto que se exhiban en público, ¿no? Yo creo que a terceros, ¿sí? Luego pues íbamos a empezar a hablar de lo que era el bondage. Tú nos comentabas que en tu escuela más que nada te enfocas a el erotismo. Así es, así es. Nosotros nos enfocamos más al erotismo y tratamos de rescatar precisamente estos principios y virtudes que engloba precisamente lo que viene siendo el respeto, el consenso, la tradicionalidad, cosas por el estilo, cosas que son valores que se han estado perdiendo. Sin embargo, nosotros lo hemos tratado de rescatar a través de las técnicas, la filosofía y sobre todo el encontrarse a sí mismo a través de las cuerdas, ¿no? Uno de nuestros objetivos pues siempre es el encontrar la manera de que las personas se sientan, o no se sientan, sino que sean una mejor persona todos los días a través de las cuerdas. Ok, sí, fíjate que ayer ya nos quedamos muy cortos en el tiempo. De hecho ahorita pues empezamos un poquito después, por eso ya no nos vamos a corte. Ayer hablábamos todo esto del juego de roles, de la dominación, etcétera. ¿Qué diferencia hay entre lo que es el bondage como tal y lo que tú te dedicas en tu escuela? Porque son corrientes totalmente diferentes. Así es una corriente completamente diferente. Aunque el shibari y el bondage puedan parecer la misma cosa, en realidad tienen dos objetivos completamente diferentes. Para empezar, el bondage se realiza con cualquier objeto. Pueden ser esposas, pueden ser cinturones, pueden ser dame más ideas. ¿Qué más? Corbatas, listones, esposas, bufandas, artículo, prenda. Sí, cualquier artículo o prenda que restrinja, ¿no? Y el bragas también se pueden, pero el objetivo del shibari no. En el shibari solamente lo haces con cuerdas. Exacto, puras cuerdas. Dime más.
Pero, si quieres habla un poquito más. Sí, habla un poquito más fuerte porque no te escuchas, mi amor. De algodón, de yute, de nylon. De cáñamo. Pero nosotros, sí, pues el cáñamo es marihuana, ¿no? De hecho nosotros utilizamos cuerdas de yute por dos razones. Una es tradicional y segunda es ligero y tiene esta propiedad de que no se deforma como el algodón. Tiene textura y por lo tanto no se recorre como el nylon y así, ¿no? Tiene sus pros, pero también también tiene sus contras, ¿no? Y la única contra que yo le veo es el hecho de que suelta pelito cuando amarras, entonces te da comezón en la nariz o incluso estornudas o llega a haber gente que son alérgicas. Exactamente, que son alérgicas al yute. Y oye, estás más habladora, ¿no? Hoy sí, está bien. Es el vino, yo lo sé. ¿Verdad? Ahora, pues fíjense que yo estaba viendo que el bondage, el término como tal es una práctica de, pues sí son fantasías o también es una parafilia, pero que conlleva como tal disciplina, dominación, sumisión, sadismo y masoquismo, que eso es el BDSM o lo que se conoce como bondage. Que este término se creó en 1990 por este tipo de prácticas eróticas y que aquí el BDS, sí, es que todavía me confundo, BDSM, es decir, el bondage, pues muchas veces se confunde con esto del shibari, ¿no? Bueno, es que hay que aclarar una cosa. Dentro del BDSM, el bondage es nada más una de las prácticas. Porque en realidad es bondage, dominación, disciplina, sumisión, sadismo, masoquismo. ¿Sí? Si nos falta uno, ahí díganos. Es un acrónimo. Pues, entonces el bondage es nada más una pequeña parte de lo que viene siendo el BDSM. Ahora, el bondage, el objetivo es la restricción, siempre va a ser la restricción. Yo comparo al bondage y el shibari como la vida y la muerte. El bondage es como la muerte, se centra en la finalidad, se centra nada más en lo que va a pasar al último, ¿no? Y el shibari no, el shibari es como la vida, se preocupa de lo que pasa en el punto A hasta llegar al punto B. Le hace desde el momento en el que pones la cuerda encima de una persona hasta el momento en el que se quita. Todo eso es muy muy importante para el shibari. Sin embargo, para el bondage es como rápido, o sea, es práctico, es a lo que va. ¿Qué digo? No por eso está mal, al contrario. Son dos enfoques completamente diferentes para poder ver esto. Además de que en el bondage existe solamente la restricción y en el shibari no. En el shibari existen técnicas que no son restrictivas. De hecho, nosotros nos fuimos de aquí del programa. Yo até a Lisa el día de ayer y así nos fuimos en el metro. O sea, nos fuimos en el metro mientras ella estaba atada. Y hasta que nos vio mi abuelita. Hasta que nos vio su abuelita. Okay. Hola, abuelita. Entonces, pues es que aquí sí el bondage como que nada más es en cierto momento, ¿no? Exactamente, o sea, es como siempre sí, es esa exacto. dominación. Claro, y es algo bien curioso porque en el shibari es algo que yo digo, ¿no? Que el shibari puede, más bien en el bondage la sumisa siempre está como en el suelo, dispuesta, o sea, cosas por eso. No de humillación como tal, pero sí de sumisión, de entrega. Y en el shibari no, en el shibari muchas veces es el rigger o el nawashi quien se hinca a los pies de la yuyun, de la persona que está siendo atada. Y sobre todo algo muy muy interesante es el hecho de que en el shibari, ay, me mordí la lengua, perdón. En el shibari, ¿cómo se llama? La yuyun, en vez de considerársele como una sumisa, como una parte, digamos, completamente obediente, también se le considera más que nada como un lienzo. Es un lienzo en el cual el rigger está dispuesto a hacer precisamente su magia, su arte. Y eso es lo que yo creo que la gran diferencia entre la sumisa del bondage y la yuyun del rigger, ¿no? Además de que pues, o sea, el rigger no se humilla y frente a la yuyun, pero tampoco se glorifica. Y en el bondage el dom es quien siempre está glorificado y arriba y no se puede hincar y no se puede como poner abajo de la sumisa, ¿no? Entonces es un punto muy muy interesante. Yo en algún momento intenté ser dom, me di cuenta de que soy pésimo siendo dom y por eso decidí más como el camino del rigger, porque soy mejor como rigger, la verdad. Sí, y es que es totalmente diferente porque bueno, estamos hablando que
ahora sí los roles son totalmente diferentes y ayer estábamos platicando, ¿no? Siempre debe de haber esa palabra de sí, no. Seguridad. Aparte de que vamos a hablar de la palabra de seguridad, que es algo muy importante, porque cuando no se crea esa palabra de seguridad, hasta jurídicamente, pues sí te causa ahí una afectación, porque bueno, Claro. estamos hablando que las palabras de seguridad obviamente tienen que ser totalmente diferentes en cada persona, en cada práctica, pero que en la cuestión del bondage como tal, pues sí la palabra de seguridad, o más bien el amo casi siempre se detiene hasta que el amo se siente satisfecho. Y la sumisa o el sumiso está a sus pies y puede terminar bastante lastimado. Bueno, eso es realmente algo que ha estado pasando últimamente, que no está bien. De hecho, yo conozco varios dons que son de estricto protocolo, los cuales aún precisamente tocan este tema del consenso. ¿Por qué? Porque dentro del BDSM también existen estas tres siglas, que es seguro, sensato y consensuado. No te me duermas, ¿no? ¿Ok? Entonces, El vino. el vino. El chiste es que dentro de la seguridad, la sensatez y la consensualidad, sí lo dije, bueno, Sí, de hecho sí. ¿cómo se llama? Finalmente, son las tres cosas que siempre van a estar ahí, ¿no? Y precisamente ayer veía el post de un dom al que respeto mucho, que se llama Kael Dark Folk, no me acuerdo cómo se pronuncia ese cuate, Dark Folk. Hola Kael, no creo que estés viendo Hola, esto, pero Kael. hola Kael. Al Hola, ratito Kael. se lo pasamos. Bueno, Kael hablaba precisamente sobre el consenso, ¿no? Sobre que en algún momento nadie conocía lo que era el consenso y actualmente ya se está hablando un poquito más del tema, ¿no? Porque si no hay consenso se convierte en abuso. Exactamente. Y eso es algo muy, muy importante, porque en el abuso ya caemos en un delito. O sea, el abuso sexual es algo que se castiga muy, muy fuerte. Mira, desde lesiones que pueden tener una sanación de 5 a 15 días, hasta de mayor magnitud, donde las lesiones se convierten en lesiones dolosas, lesiones oficiosas, cuando no hay ese consenso, ¿no? Cuando el dom cuando el dom no respeta ese consenso del sumiso o de la sumisa. A mí una vez me dieron un latigazo en la cabeza. No manches. Ok, digo, Eso sí fue doloroso. es que sí se han sabido casos, ¿no? Sí, claro. Que cuando no hay ese consenso y ese control de juego de roles entre el amo y el sumiso, o el dom y el sumiso o la sumisa, incluso siendo dominatriz, y se van a los extremos, bueno, pues ya el sumiso siente transgredido, Claro. y en vez de sentir una satisfacción, un placer, sí se siente violado, Claro. abusado, ¿no? Abusado. ¿Por qué? Porque hablar de abuso sexual son tocamientos impropios, o que no le gustan a la persona y que no son consensuados, que no siempre hay un coito como tal, pero sí puede haber Claro. una penetración con dedos, con alguna empuñadura de algún juguete, con algún artículo. También la violación nos habla que hay una penetración, pero aquí la penetración lleva también a un coito lleva ya como tal una transgresión psicológica, Claro. física, en la que puede haber un desgarramiento. En el abuso sexual no siempre hay un desgarramiento. Normalmente en el abuso sexual son tocamientos, en el que sí pueden meter pues la mano de más en ciertas partes erógenas, pero no siempre conlleva a un coito. Sí, O claro. un desgarramiento de esas partes erógenas, como puede ser analmente, vaginalmente, incluso en la ¿no? bucal, exactamente, Sí, ¿no? bucal. Y en una violación sí hay todo ese rol donde puede haber desgarramiento, cuando la sumisa pues dice no y el amo no respeta, o el sumiso dice no y el amo, la dominatriz, no respetan eso, pues obviamente el hecho de estar forzando esos juegos, esa penetración, puede llevar incluso a un homicidio. Claro, por supuesto. No, y además el hecho de que, bueno, eso es una de las cosas que también llegamos, ¿no? Que es precisamente como
el estudio constante de estos temas, ¿no? Porque yo siento que todas las prácticas de BDSM son una disciplina. Y finalmente cada disciplina lleva su técnica, lleva su estructura, lleva como muchas cosas implicadas, ¿no? Y el hecho de estudiarlas constantemente nos vuelve, a lo mejor no maestros, pero sí nos vuelve practicantes responsables. Es como, por ejemplo, yo recuerdo que en algún momento llegué a cometer muchos errores, empezando con el bondage, y empecé como a buscar esta información y todo eso, precisamente para no equivocarme, para no lastimar, para no hacer daño. Ahora, por ejemplo, yo tengo un amigo muy querido que es el profe Wish. El profe Wish es como es el profesional de la nalgada. O sea, yo El dios de la nalgada. no tanto como el dios de la nalgada, pero sí es el profesional de la nalgada en México, ¿no? Y este personaje, que es el profe Wish, finalmente tiene hasta su propia técnica. De hecho, él a mí me está enseñando cómo dar una nalgada, cómo azotar. Él de alguna manera tiene como digo, su técnica, su estudio, tiene todo. O sea, no es como que digas, sí, me voy a poner a dar nalgadas y se acabó, ¿no? Tiene su técnica, tiene su forma de nalgar para no lastimar, y sobre todo para que duela rico, exactamente, porque de eso se trata, ¿no? De llegar a un placer, pero consensuado, donde ambas partes, en este caso en el bondage, tanto el sumiso, la sumisa, la dominatriz o el amo, lleguen a esa satisfacción, donde el rigger, como tú dices, y el nawashi. Es que no me aprendo los nombres, y están complicados. Pues también en esta parte de las ataduras eróticas puedan tener esa conexión y que puedan llegar a esa experiencia, porque tanto es de ustedes la experiencia quien ata como la experiencia de quien es atado, ¿no? Y como bien decíamos ayer, cuando la persona que ata no respeta el no de la persona que está recibiendo las ataduras, pues también es una transgresión. Y es que yo me he dado cuenta y hemos sabido muchas veces que las personas, la mayoría de las personas que tienen fetiches, fantasías, que llegan a tener estas filias y que no las reconocen todavía, que pretenden practicarlo ellas mismas y que a veces no saben cómo y se lastiman. Incluso cuando existe la autoflagelación como placer, las autoataduras, pues también si no sabes en qué posición atarte, cómo ponerte una cuerda, pues hasta tú solito te puedes incluso hasta matar, ¿no? Sí, de hecho han ocurrido suicidios involuntarios por esa situación, porque cuántas personas no ven videos en YouTube, en redes sociales, Facebook, de películas con esta temática del bondage, videos que se van pasando y que se les hace fácil practicarlo a ellos solos o con su pareja que también tiene desconocimiento en el tema, ¿no? Creo que la mayoría le gusta pues aprender casi como que empíricamente o... Sí, claro. Bueno, también debemos tomar en cuenta que, o sea, hace 10 años, o sea, no existía mucha información de esto en México. Apenas estaba empezando como a penetrar en la fantasía colectiva, ¿no? de la gente. Y actualmente ya vemos escuelas, ¿no? Nosotros aprendimos sí empíricamente. Bueno, yo aprendí, por ejemplo, empíricamente, pero ¿qué es lo que sucede? Que yo soy un nerd. Yo soy un nerd de todo lo que hago. Soy un maldito friki. Entonces, yo como buen friki que colecciona y se memoriza cosas, finalmente empecé a aprender esto, ¿no? Y empecé a estudiar y estudiar y estudiar y estudiar. Y cuando tenía una duda no me quedaba con la duda, sino que iba, preguntaba por lo que tenía que preguntar. Y eso me fue dando pues 8 años de experiencia, ¿no? Pero sin embargo, de esa curva de aprendizaje de 8 años, yo por ejemplo procuro que en la escuela se venga dando en un paquete de un año. O sea, para que la gente que ya está, digamos, aprendiendo, en un año pueda saber a lo mejor no lo mismo que yo, pero sí que se vaya dando una idea de por dónde es el camino. Y ellos mismos van complementando como su propio camino, ¿no? Entonces, de eso se trata finalmente de esto, ¿no? O sea, el reducir las curvas de aprendizaje y pues de que no haya un pretexto para decir, ay, es que yo no sabía, ¿no? O sea,
Es como algo que comentábamos ayer fuera de micrófonos. Mucha gente está como en contra de que por ejemplo, se les enseñe a menores de 18 años, ¿no? Pero vamos a ser sinceros, ¿quién empieza su sexualidad después de los 18? Creo que nadie. La mayoría de las personas en la actualidad ya empiezan su sexualidad a los 13 años. O antes. O antes, a los 9, 9, o sea, 10, ya es... 11 años. Porque sí, ¿cuántas chicas de 10 años, niñas, ya resultan embarazadas? Ya cuántos niños a esa edad ya tienen su primera relación sexual, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, por ejemplo, algo que yo no, o sea, a lo mejor no voy y le enseño a un niño de 9 años, ¿no? Pero, por ejemplo, se me han acercado chavitos de 15, 16 años. Por ejemplo, o sea, en este caso, ¿no? Nosotros cuando vamos a la casa de los abuelos, sus hermanos, ¿no? ¿Cuántos tiene tu hermano? Como 3. 13 años. Sí, su hermano tiene 13 años y su hermana tiene 16, 17 años. Va a cumplir 17. El chiste es que luego surgen dudas, ¿no? Porque finalmente, o sea, no es como habitual el hecho de tener un cuñado que se dedica a amarrar mujeres, ¿no? O por ejemplo, ser el tío que, por ejemplo, en el caso de mi familia, ser el tío que sabe más de sexualidad, ¿no? Entonces, digo, no soy sexólogo, pero finalmente me he dedicado a la sexualidad, ¿no? Al placer y todo ese tipo de cosas. Entonces, luego llegan ellos, a pesar de que llegan en su menoría de edad, y me preguntan, oye tío, oye cuñado, ¿sabes qué? ¿Cómo se pone un condón? O ¿sabes qué? Me da curiosidad esto, me da curiosidad lo otro, ¿cómo podemos hacerlo, no? Y pues finalmente... ¿Se compran los dildos? O por ejemplo, ¿no? Una vez alguien nos preguntó que dónde se compraban los dildos, ¿no? Y son cosas que son muy chiquitas, pero de alguna manera... El chiste es hacerlos sentir seguros de sí mismos. Y finalmente no tener este tabú sobre la sexualidad, ¿no? Hay mucha gente que ahorita es así como de, no, es que cómo es posible si son menores de edad y es que no hay que exponer a los menores de edad a eso. Pero es que los menores de edad están expuestos a eso en todo momento. Sí. Entonces, yo prefiero, por ejemplo, enseñarle una buena atadura bien hecha a una persona, a que se anden matando al rato, exactamente, a que al rato se anden matando y al rato andemos llorando en la casa de, ay, no, es que ¿por qué hizo eso? Porque, o sea, no. Sí, porque incluso pueden ser, pues ahora sí, acusados de pues un homicidio en grado de tentativa, exacto, de lesiones, de una violación, de un abuso sexual, homicidio, pues a veces hay homicidios dolosos, homicidios culposos. En este caso, cuando hay una mala atadura, cuando hay inexperiencia en este sentido, de tanto el Código Penal para el Distrito Federal como el Código Penal del Estado de México nos hablan de eso, que el homicidio culposo es por una negligencia o algo que se dejó de hacer o que no se llevó a cabo, claro, en el acto. Entonces, es decir, cuando se hace una atadura mal hecha en el cuello o en alguna parte, incluso en el tórax, porque ustedes atan la parte del tórax, en la mayoría de las mujeres, pues esta parte de los senos, la parte inferior, la parte superior, obviamente tienen que hacer una atadura fuerte, dependiendo de para qué se vaya a utilizar esa atadura y hasta cuánto aguante la persona, pero que muchas veces si no saben cómo hacer esa atadura, lo que hacen es que las costillas se comprimen, te comprime el diafragma y empiezas a sentir esa falta de aire, esa pues sí, esa obstrucción al respirar, y que te puede llevar desde un simple desmayo hasta ya la pérdida del conocimiento, en la que no puedes reaccionar y terminas en una muerte, ¿no? Claro, por supuesto. Digo, finalmente por eso muchas de las técnicas están diseñadas para ser seguras. Por ejemplo, ayer la técnica que yo le hice a ella es una técnica que va alrededor de los senos y que va, alrededor del pecho, pero tiene como tiene dos pases que crean 4 líneas, y sobre esas 4 líneas se distribuye la presión de las mismas cuerdas. Entonces eso de alguna manera no permite que la presión en el diafragma sea muy muy grande. O sea, sí se trata de que sea fuerte, sí se trata de que sea no agresivo, sino más bien firme. Pero como dices, ¿no? O sea, la misma seguridad de las ataduras y la experiencia en hacerlos te puede decir hasta dónde puedes llegar con esa atadura.
Ahora, cuando utilizas la palabra de seguridad, ¿en qué te debes de basar para que se haga esa palabra de seguridad? Pues, bueno, pues, yo Ajá. clasificaría la utilización de la palabra de seguridad en el momento en el que la persona se siente Incómodo. más que incómodo, como ya en riesgo. Ujú. Sin embargo, como lo acaba de decir Liz, es en el momento en el que ya se sienta incómodo. O sea, si la persona ya no siente esa excitación y siente que algo sucede, que algo está mal, y dice la palabra de seguridad, pues en ese momento es ya, ¿no? O sea, es al demonio, o sea. Y en ese momento te dejas de ser el rigger, dejas de ser el dom, dejas de ser lo que sea, y en ese momento te conviertes en la persona que tiene que responder a esa palabra de ¿Y seguridad. qué sonidos debe de llevar esa palabra? ¿Por qué me refiero a esto? Cuando hay una práctica de atadura tanto de shibari como ese juego de sumisión entre el dom y el sumiso, y viene esta atadura en la boca porque hacen sus ataduras vocales, es decir, ya sea con una pantaleta, ya sea con alguna soga, No, bufanda, sí, un gajo o algo, o sea. o incluso con estos cinturones que normalmente son para los sumisos, tienen ese aro especial, pero que también se utiliza. Sí, un ringa, el un ringer ringa. también se utiliza pues en la boca. Obviamente sabemos que es para dos cuestiones, ¿no? Una, pues efectivamente para hacer esa sujeción, esa sumisión, y otra que al mismo momento que haces esa sumisión tiene un orificio en el que el dom, bueno, pues puede, va a ser una especie así de penetración oral con el pene. Entonces, cuando hay ese tipo de ataduras y que la palabra de seguridad no se entiende, ¿qué sonido es el que se puede hacer como para decir Nosotros hacemos basta? símbolos. Exactamente, son símbolos con las Y manos. si está atada, es decir, si el sumiso se encuentra totalmente atado, No importa qué tan o sea, bueno, no importa cuánta restricción tenga una persona en una atadura, siempre o casi siempre va a tener las manos libres. Además, si se hacen esos símbolos, pueden ser como precisamente útiles en el momento de querer decir la palabra seguridad. Es una seña de seguridad. O, por ejemplo, también de eso se trata la comunicación. Yo cuando la ato a ella o cuando la someto o hago algo por el estilo, tenemos mucha comunicación. Entonces, si yo le digo, ¿estás bien? O sea, ese pequeño paréntesis en el juego donde yo le pregunto, ¿estás bien? Y si ella me hace así, significa que está bien. Si ella me hace así, significa que ya algo está mal, entonces necesito quitar las cosas, ¿no? Entonces, es más una cuestión de comunicación. que debe de tener ahora sí el DOB, el rigger, Sí. en esta situación. Exactamente. Ahora, cuando a ti te llegan en el instituto y obviamente algunos te dicen no, o sí, o sigue, o que te permiten explorar de manera más firme, con ataduras más fuertes, tú antes de iniciar una sesión, es decir, una clase o ya una sesión privada, ¿tú cómo planteas esa circunstancia? Es decir, desde un principio ponen reglas de seguridad, es decir, a ver, ¿qué palabra de seguridad vamos a utilizar o no? Desde un principio que inicia las clases se les pregunta si ya desayunaron, si tienen algún problema, por ejemplo, si se dislocaron un brazo, cosas así. Y se les avisa que están a la vista las tijeras de seguridad, que estas sirven para cortar la cuerda en cualquier momento. Siempre se les pregunta y se avisa. ¿Las cuerdas son personalizadas o se comparten? Bueno, ay, No. perdón, Sí, en este caso, como mis cuerdas son públicas, por así decirlo, bueno, ¿De qué material son estas? estas cuerdas son de yute. A ver. Estas cuerdas son de yute, son tradicionalmente tratadas Ujú. con un tratamiento, valga la redundancia, que hemos estado desarrollando durante 8 años. Ujú. Con ensayo y error, pero O sea, también ¿tú las existe. hiciste o- Yo las fabrico, yo las fabrico. Y y aparte de eso, son precisamente especiales para que no tengan ningún problema con la piel ni nada por el estilo.
Precisamente dentro de las medidas de seguridad, pues evalúa, como dice Liz, evalúas a la persona a través de un pequeño cuestionario. O si no son alérgicos. O si no son alérgicos, exactamente. Sin embargo, también ahí es donde cabe la sensatez, ¿no? Porque hay gente que llega y dice, no tengo nada, tú amárrame y hazme sentir acá dolor y todo ese tipo de cosas. Pero pues ese tipo de personas es a las que prefieres no atar. Porque usualmente las personas que no tienen un límite son a las que más miedo les debes tener. Sí, porque bueno, al sobrepasar tu propio límite haces que el rigger sobrepase el suyo y muchas veces pues es tanta la obsesión de quien va a ser atado que no sabes si al final pues, se pueda sentir incómodo y te culpe de algo. No sé si a ti en alguna ocasión en todos estos años alguien te ha llegado a reclamar después o durante la sesión o te haya levantado alguna carpeta, o sea, te comento eso porque en otros países igual hay escuelas ya reconocidas como tal, pero que sí se han sabido casos que muchas veces la persona que solicita los servicios profesionales de ustedes, por alguna cuestión pasa el tiempo, pasan los meses y han llegado que sí les levantan carpetas de investigación o que incluso los demandan de manera civil por daños y perjuicios, sí, claro, por daño moral. Tú me comentabas, en el flyer el día de ayer cuando se pidió, tenías otra modelo, tenías otra persona que te iba a acompañar y que bueno, por alguna cuestión decidió no aparecer en el programa y por el poco tiempo que había de cambiar el flyer, y me permito comentar por esta situación que hablamos de el consenso, de los delitos, en el flyer apareció su nombre. El día de hoy, bueno, pues se pudo quitar. Pero pues en este sentido muchas veces cuando hay presentaciones de otras escuelas, hay personas que les gusta ir, que les gusta aparecer en esas presentaciones, pero que ya cuando ven que hay gente que las está observando, que se hacen videos, que se hacen transmisiones, como que ya a la hora se arrepienten o ven que a lo mejor sí se puede lucrar con esos videos y ¿qué hacen posteriormente? Que los demandan a ustedes, ¿no? Como rigger, como maestros del instituto, o incluso se han dado casos de derechos de autor, porque si yo aparezco en la portada, yo creo que ese es más como el pan de todos los días, ¿sabes? Más que una carpeta de investigación o por daños y perjuicios. Digo, sí, en algún momento, yo no gano nada escondiéndolo. En algún momento tuvimos un accidente dentro de las instalaciones. Desgraciadamente uno de los instructores que ya no trabaja con nosotros no cambió la cuerda de suspensión durante más de 2 meses, que bueno, era su tarea de alguna manera y no había cambiado ¿Cada cuándo se deben de cambiar las cuerdas? Cada día, o sea, imagínate, o sea, se tiene que cambiar luego, o sea, es como termino la suspensión, pues quito la cuerda, la dejo descansar, pongo otra cuerda o esa misma cuerda pero al día siguiente, ¿no? O sea, pero en este caso la misma cuerda había estado colgada durante 3 meses. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasó fue una suspensión y de esa suspensión lo que al final pues hubo un accidente, una persona se cayó mientras estaba atada y pues sí fue un uy, ¿no? Porque esta persona se fue, o sea, la persona lastimada como el instructor se fueron en friega a una clínica y pues finalmente el dojo tuvo que pagar no los daños, sino más bien como los gastos médicos, ¿no? Y estuvimos a nada de una no una demanda como tal, pero sí de un algo, ¿no? Un algo de ahí. Pero ¿qué es lo que pasa? Que afortunadamente pudimos llegar a un arreglo. Y pues se tomó en cuenta, ¿no? Que la culpa no había sido de la escuela, sino de esta persona, ¿no? En específico. Afortunadamente yo con la persona, tanto como el atador como la persona atada, o sea, tanto como la persona que estaba atando como la persona que salió lesionada, yo tengo una amistad muy muy grande. Y finalmente ¿qué onda, Cuervo? ¿Por qué Cuervo? No, yo no soy Cuervo. Ahí está, Carlos
Carlos Reyes López. O sea, no, No, Cuervo. no. De Manuel Cuervo es uno de Manuel mis Cuervo discípulos. ok. Que nos está viendo, ¿qué onda, Cuervo? Bueno, el chiste es que tuvimos precisamente este accidente y pudimos, no zafarnos, no diría que zafarnos porque se me hace una palabra muy grosera, mejor dicho, y más bien, o sea, pudimos atender esta situación. Sin embargo, digo, afortunadamente no hemos tenido otro accidente. En lo que sí hemos tenido broncas es precisamente en esta cuestión de los derechos de autor, ¿no? Hace como 3 meses, nosotros, alguien se le hizo una buena idea de un evento en el que nos íbamos a presentar, el utilizar una fotografía que no era nuestra. Entonces venían ahí mi logo, el logo del evento, todo, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió? Finalmente lo que sucedió es que este cuate, el que es de Rusia, me manda un mensaje y me dice, oye, ¿con qué derecho estás usando mi imagen para promocionar tu escuela? Yo no estaba ni por enterado y ya fue cuando me manda el link, veo y en ese momento digo, perdóname hermano, o sea, yo veo la manera, o sea, yo no estaba enterado, yo ahorita veo la manera de que lo quiten, ¿no? Y me dice, sí, porque finalmente si tú sigues usando mi imagen, yo voy a tener que proceder legalmente contra ti. ¿Por qué? Pues porque ya son escuelas grandes, mucho más grandes que nosotros, ¿no? Y son escuelas que ya son conocidos a nivel mundial. Incluso los directores de esas escuelas y los personajes que salen en esas escuelas ya son gente que hasta su nombre está registrado por derechos de autor y copyright, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso que hubo este detalle con el flyer, precisamente la idea era no meternos en una bronca legal, ¿no? Afortunadamente, digo, mi esposa, que es mi modelo principal y siempre ha sido mi modelo principal, me está echando la mano con esta situación a través de sus experiencias de las ataduras y todo eso, y pues ya, o sea, se pudo subsanar el problema ya con el cambio de flyer y todo. Y ya, pero precisamente es eso, ¿no? También debemos tomar en cuenta que no sé por qué la gente piensa que el hecho de que te dediques al shibari es porque la gente piensa que tenemos mucho dinero. Y no, o sea... Ustedes hasta, la mayoría tienen otro tipo de trabajos, no sí, nada claro. más se dedican al shibari porque... Bueno, yo sí, pero soy pobre. No. Compren cuerdas, no, es cierto. Ok, bueno, promocionamos tus cuerdas que son hipoalergénicas, pues sí. Bueno, a lo mejor no hipoalergénicas, pero sí son muy seguras, se los puedo asegurar. Sí, eso no se rompe en ninguna suspensión, no les crea ningún tipo de alergia. Van caladas y garantizadas. Ok. Bueno, no, o sea, la idea es que sí, precisamente, la gente piensa que, por alguna razón piensa que en el momento en el que hacemos shibari, o nos dedicamos, porque también he sabido casos de gente que, por ejemplo, conozco una dominatrix profesional que también le ha sucedido, que, o sea, ya piensa que ganamos un chingo de varo, ¿no? Perdón por mi francés. O sea, piensan que ganamos muchísimo dinero. Y precisamente por esta razón es que la gente muchas veces como que intenta meternos en esta cuestión del copyright. Por eso procuramos hacer nuestras propias fotografías, nuestros propios videos, nuestro propio material, vaya. Ahora, ¿tu escuela sí está registrada? ¿Tú sí ya registraste tus derechos de autor? La marca está en trámite todavía, pero nosotros pertenecemos en un acuerdo a otra empresa que se llama Absent de México. Entonces, esta empresa, de alguna manera, nos echa la mano a través de la facturación, a través de Hacienda, todo eso. Entonces, si se les ocurre volárselo, también los podemos demandar. No es cierto. No, sí, de hecho, bueno, yo por qué les comento esto. Acuérdate que derechos de autor es en el autor y lo de las marcas es en otro instituto que obviamente... sí, claro. La marca es el logotipo que tú tienes, que se puso en los dos flyers. Esa es tu marca, ese es tu logotipo. Y que nadie puede hacer mal uso ni ningún tipo de uso si tú no das tu autorización. Derechos de autor, pues obviamente es tu nombre, tu proyecto de shibari, de escuela como tal, porque pues cada instituto shibari tiene sus propias reglas, sus propios objetivos. ¿Y qué pasa cuando ustedes no están protegidos? Bueno,
Derechos de autor nos habla que hay dos maneras: el creador, que en este caso serías tú, y la persona que explota esa obra. Es decir, si tú le cedes los derechos a alguien más para que explote tu obra, pues obviamente ya estás haciendo algo en consenso, tú lo estás permitiendo. Cuando no hay este consenso, pues obviamente viene el copyright, decir, yo no te dije, tú no puedes utilizar mi imagen. Sí se pueden hacer algún tipo de demanda, alguna estrategia jurídica para evitar que se explote. ¿Por qué? Porque otros están lucrando con tu imagen y están ganando, no solamente personas que puedan solicitar sus servicios, sino ya de manera económica ellos están lucrando, y en este caso, bueno, pues a ti te está perjudicando. Ahora, ustedes cuando como empleados de Shibari tienen contratos de trabajo. No, todavía no. Estamos precisamente en ese proceso. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, un detalle que a lo mejor no, que cómo se llama, que a lo mejor no conocen de mí, los que me conozcan. Es que yo tengo una licenciatura en negocios internacionales. Ah, mira qué bien. Entonces, yo sé crear una empresa a través de un sistema. Entonces, dentro del organigrama y dentro de este sistema que estamos tratando de llevar como estrategia, el siguiente paso es ese. El siguiente paso, no solamente, porque ahorita estamos institucionalizándonos, ¿no? Empezamos como una empresa informal, sin embargo, nosotros le rendimos cuentas a Hacienda. Entonces, actualmente, de hecho, ya no son informales como no, empezamos como informal, pero ya no somos informales, ya somos formales ante Hacienda. Luego, de hecho, o sea, si ustedes llegan a comprar algo y requieren factura, nosotros podemos expedirles esa factura. ¿Tienen contratos de prestación de servicios ustedes? Sí, como tenemos un contrato de prestación de servicios cuando se trata de eventos, por ejemplo. Hay eventos que sí son como muy de cuates, ¿no? Muy de cuates, y pues finalmente es así como el bomberazo, ¿no? Finalmente somos artistas. Pero ya otras cosas que son muchísimo más arriba, nosotros tenemos a lo mejor no un buffet, pero sí tenemos un área legal, la cual nos ayuda con todo el área de contratos. Nosotros realizamos contratos precisamente, por ejemplo, de prestación de servicios, de prestación de imagen, cosas por el estilo para todo esto, ¿no? Y finalmente nosotros pues decidimos, ¿no? Con quién sí y con quién no. Tuvimos alguna vez un caso con una revista que empezó a utilizar nuestra imagen sin nuestro consentimiento. Entonces ahí sí empezamos a meter no una demanda, no sé qué fue lo que hicieron los abogados ahí, pero sí hicieron una conciliación legal. Exactamente, una conciliación arbitral a través por la utilización de nuestra imagen. Porque precisamente, como dices, le estaban explotando sin nuestro consenso. Sí hubo, ¿por qué? Porque sí hubo un permiso para poder, digamos, publicar una imagen de nosotros, digamos, hacer un artículo, cosas por el estilo, pero esta gente ya estaba incluso tratando de armar talleres en nuestro nombre, y nosotros no habíamos llegado a eso. Entonces fue así como de, no, ¿sabes qué? Eso no está chido. Exactamente, entonces fue como una aclaración de, a ver, ¿qué está pasando aquí, no? Porque nosotros no dimos permiso, o sea, ni siquiera nosotros íbamos a estar en esos talleres. Entonces, ¿qué está sucediendo? Y ya a través de esta cuestión legal, pues se llegó a un acuerdo, hubo un acuerdo económico en el cual de alguna manera nos reparaban los daños por imagen, y ya después de eso, pues facilísimo. ¿Te ha tocado dar clases de ataduras algún menor de edad? Hasta ahora no. Y si tienen contemplado en el área legal cómo van a obtener ese permiso si te llega un menor, porque bueno, es menor de edad y obviamente los papás deben de estar enterados, ellos tienen que firmar ese consenso. Claro, por supuesto. De hecho, una clases. vez nos llegó un chico al taller y ya estábamos empezando el taller y todo el relajo, cuando se hizo un chiste de esta canción de Amo tu inocencia y todo el relajo, y en eso pues el chico dice, esa canción me queda. Todos nos quedamos viendo cuenta así como de, ¿qué está pasando, no? O sea, ¿por qué te queda? Si es que yo tengo 17 años, y fue como, ¿qué? No, wow, ¿no? De hecho pueden ser acusados incluso. Claro, por supuesto. De una ahorita se me fue el nombre. No es violación, un estupro.
Claro, y finalmente lo que nosotros hicimos en ese momento pues fue pues, invitar a este chico a que se retirara del lugar y pues que si quería regresar a aprender pues lo hiciera con el permiso de sus padres, ¿no? De su tutor. Cuando tuviera 18. O cuando tuviera 18, exactamente, ¿no? que es lo normal, ¿no? Exactamente, entonces finalmente nosotros siempre hemos tratado de irnos por la derecha, precisamente porque sé que es una empresa y también digo, mi papá es empresario, entonces sé todas las broncas en las cuales uno se puede meter. Además mi papá me ha repetido hasta el cansancio, así como de, tienes que hacer esto y esto y esto y no puedes hacer esto y esto y esto con tu empresa. Pues he tratado como que todo el sistema funcione, ¿no? Por eso Tengu Shibari Dojo es un lugar tan seguro. Yo les recomiendo visitar el dojo de verdad para aquellas personas. Inge. 2 minutos. ¿A poco ya? ¿Dicen que ya? Órale, sí es cierto. Qué rápido. Sí, se fue rapidísimo. Muchísimo. Fíjate que yo platicando con amigos, conocidos, con abogados, planteábamos el hecho de estos juegos de roles, ¿no? Y de esta palabra de seguridad, de esta aceptación, porque muchas veces no basta que te digan sí. No, para nada, tiene que ir por escrito. Sí, yo se los recomiendo que sea esa autorización cuando vayan a dar, te pidan una clase, es decir, fírmame. Este es un tip y que tus abogados deben de saber. Sí. Y si no, puedes cambiar de abogados. No puedo, es su mamá. Ok. No importa, yo soy laboralista, penalista, civilista y de todo. No te preocupes, te estaremos hablando en cual. Claro que sí. Mira, espero nunca hablarte porque eso significaría que me metí en una bronca, pero... Yo te saco. Perfecto, ya dijiste. Entonces, miren, yo les recomiendo, incluso hasta en parejas, propias parejas que vayan a experimentar esto, por escrito de puño y letra, sí, que es su consentimiento, que se lleven a la práctica ciertas, pues sí, que se lleven prácticas eróticas de cierto nivel, qué es lo que se va a hacer, qué es lo que no se va a hacer, te lo firmen, o sea, sí, que te lo firmen, ¿no? De puño y letra, con la fecha del día en que se va a llevar a cabo. Y si va a ser una práctica de este índole por única ocasión, con alguien que vas conociendo y que va a ser única ocasión como, pues, algún encuentro casual. Si no tienen una hoja, con su celular, ¿no? Y esto sonará a risa, pero no, es muy cierto. Grabar el video de decir, a ver, de tu viva voz, grábame el video donde tú estás de acuerdo y cerciórense que sean mayores de edad. ¿Por qué? Muchas veces el desarrollo corporal de una mujer, o hay chicos que también se desarrollan muy rápido, que parecen personas mayores de edad. Pues este chico se veía de unos 30 años. Y fue que tengo 17 años, ¿de qué? No como tú que tienes... Yo soy de la idea, de verdad, y se los digo, pidan credenciales de lector. Es de verdad, en serio. Cuando hacemos eventos fuera, se les pide. ¿Por qué? Porque dentro del dojo hay una política de privacidad, que es precisamente esto, que es no es una política, pero es una cláusula, que de alguna manera la gente acepta que es mayor de edad en el momento en el que entra al dojo. Entonces, si ellos no son mayores de edad, entonces están mintiendo en sus datos. Y nosotros de alguna manera nos protegemos. Entonces, precisamente buscamos como esa cuestión, ¿no? El siempre buscar la legalidad y siempre irnos por la derecha. Ok, no, pues muchísimas gracias a todos ustedes que nos vieron, nos están escuchando, gracias a ustedes también que vinieron como invitados, de verdad, tienes muchísima experiencia ya como empresa, ya como rigger, y que no cualquiera la tiene, espero te haya gustado. Es una lástima que ya se nos terminó el tiempo, pero verdad, muchísimas gracias a ambos, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon, así que pues nos vemos la siguiente semanita para cerrar la primera temporada de Aequitas et Justitia. Y más adelante les estaré dando alguna sorpresita por ahí, así que pues muchísimas gracias. No, gracias a ti por la invitación. Y pues ahora sí nos despedimos. En una media hora ya va a estar el video de la transmisión en vivo por Facebook y la repetición de hoy
Es los viernes, si no me equivoco. Así que pues muchísimas gracias a todos ustedes y que tengan una muy bonita tarde. Saludos, Nos cuídense vemos. mucho. Así que bye. Métanse, tengo Shibari Dojo. Compren cuerdas. Y compren cuerdas. Bye.